Ay, Caracas, ya está el de guión haciendo de las suyas. Échale un ojo al chiste de esa semana, verás. A ver. ¿Qué es una oreja? 60 minutejos. Madre de Dios, este es duro incluso para él, ¿eh? Si es que está descontrolado, este es capaz de pedirnos que grabemos un TikTok simplemente porque el nombre del app parece el sonido que hace un reloj. Déjame que voy a hablar yo con él. Así acabamos con esta dictadura de la mala broma ya de una vez. Se va a enterar. Pues mira, buena idea. Y ya que vas, toma. Amenaza con romperle este reloj. Eso. Y se lo estampo en la cabeza. ¿Cómo? Si yo lo que quiero es que mates el tiempo, no que te lo cargues a él. Ya es tarde para eso, Jairo. Yo ya he tomado la decisión. No, hombre, no, que solo tenemos un guionista. Pues tiramos de ChatGPT. Alfonso. Ay, Dios, voy a ir poniendo la intro que se lía. Policía de la comedia, ¿dónde estás, Alfonso? ¿Dónde estás? ¡Caracas, suelta a Alfonso! No, hombre, no, en la cabeza, no. ¡Hala! ¿Pero qué eso es un Casio? Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. ¿Alguna vez has mirado tu reloj y te has preguntado quién puñetas inventaría lo de las 24 horas y los 60 minutos? ¿Y por qué 24 horas y no 20? ¿Y 60 minutos? ¿Por qué no 100 si es mucho más fácil para hacer cuentas? Pues, como otras tantas cosas, fue una idea que los romanos robaron a los egipcios, pero no adelantemos acontecimientos. Ve preparándote porque hoy os hablamos del origen del tiempo. Eso sí, como unidad de medida, que no del origen de los tiempos, que de eso ya hay otro episodio y ya hemos hablado de ello. En fin, el reloj más antiguo del que se tiene constancia es un reloj de sol egipcio del año 1500 antes de nuestra era. Un diseño simple y altamente replicado. Resultaba de una superficie plana, un semicírculo y una aguja de piedra cuya sombra apuntaba a unos números que estaban sobre el semicírculo. Este reloj presentaba dos problemas. El primero era simple de entender. El Sol no siempre tarda la misma cantidad de tiempo en cruzar el cielo, ni lo hace siguiendo el mismo recorrido. Por eso de que los días son más cortos en invierno que en verano, vaya. Los egipcios aficionados de la astronomía eran muy conscientes de este problema. Su solución fue añadir un factor de corrección a los relojes de sol. Este indicaba cuánto retraso o adelanto debía agregar el reloj solar según el mes del año en el que te encontraras. Saber qué hora era requería buscar un reloj, sacar el ábaco y ponerte a cuadrar las cuentas. Vamos, imposible llevar la agenda organizada. El segundo problema es, claro, que por la noche no hay sol. Así que, ¿qué haces si quieres saber qué hora es? Pues los egipcios tenían su truco. Resulta que guardaban el reloj de sol, sacaban la mesita de noche astronómica y se ponían a observar el firmamento. La división del tiempo en 24 horas viene precisamente de ahí. Dividieron el cielo en 12 franjas nocturnas y 12 franjas diurnas. Resultado, 24 horas en total. Pero los sacerdotes egipcios no estaban del todo encantados con eso de sacar el mapa estelar y ponerse a hacer cálculos a medianoche. Entre los dolores de cuello de tanto mirar al cielo, porque oye, pasar horas buscando si ya tocaba el sacrificio de las 2 de la madrugada no era un planazo. Y además lo complicado de tener que aplicar sumas y restas con el ábaco, al final dijeron, hasta aquí hemos llegado, esto tiene que cambiar. Un sacerdote bastante avispado llamado Amenemhet tuvo una idea brillante 100 años más tarde, inventar el reloj de agua. La idea era bastante simple. Por un lado, un gran depósito de agua con un orificio pequeñísimo. Este goteaba siempre a un ritmo constante. Por el otro, una tinaja con 24 marcas en su interior. Si se hacía bien, cuando el agua pasaba de una marca a otra, habría pasado más o menos 1 hora. Eso sí, había un pequeño inconveniente: el efecto de las mareas. Este simpático fenómeno desajustaba el reloj unos 15 minutos al día. Así que, aunque el invento era genial, tampoco era perfecto. La idea del reloj de agua se trató de mejorar en la época medieval usando velas marcadas. Cogías una vela de cera, le ponías marquitas y las vendías como un cronómetro horario.
Había velas de 4 horas, de 8 horas e incluso de un día entero. El único problemilla era que, claro, la vela solo medía el tiempo una vez. Cuando se consumía, pues tocaba comprar otra. Obsolescencia programada, en el sentido más literal de la palabra. Y ojo si encima hacía aire y avivaba la llama, que eso hacía que se acabara antes, con lo cual el tiempo, bueno, muy bien no es que lo midiera. Durante esta época, el método favorito de medición de tiempo fue el reloj de arena. Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo con quién fue su inventor, las principales teorías apuntan a un monje francés en el siglo VIII. El reloj de arena se hizo tan popular que llegó a fabricarse en tamaños más pequeños, alcanzando el tamaño de un reloj de muñeca. Sin embargo, medir días enteros con un reloj de arena resultaba tedioso y poco práctico. Vamos, que si te olvidabas de darle la vuelta a tiempo, ya no sabías en qué hora vivías. Todo esto cambiaría en el siglo XIV con la invención del primer reloj mecánico, un conjunto de barras, engranajes y contrapesos que descatalogaban el uso de agua, arena o velas. En resumidas cuentas, un peso bajaba muy despacio gracias a un sistema de ruedas dentadas y un pequeño stop que da golpecitos a cada engranaje para que avance justo lo necesario. Cada pequeño tic-tac es fruto de la caída controlada de ese peso. Cuando se acababa la cuerda, bastaba con volver a tirar del contrapeso hacia arriba y ¡ale!, a seguir midiendo las horas sin preocuparte por apagar ninguna llama ni de darle la vuelta a ningún artilugio. Una maravilla de la ingeniería automatizada que permitía saber la hora. O más bien intuirla, porque el primer reloj mecánico se retrasaba 1 hora al día. Al cabo de medio año, podrían llegar a acumular 1 semana de retraso. El principal problema venía de la manera de medir el tiempo. Por ejemplo, en el reloj de agua su unidad mínima era una gota, en el reloj de arena, un grano de arena, y en el reloj mecánico, el desplazamiento horizontal de una barra metálica. Así que básicamente una unidad de tiempo era el sonido de una barra metálica chirriando contra otra. Y no es que fuera muy preciso, ni silencioso, ni sencillo de ajustar. Tuvieron que pasar 3 siglos para que naciese Christian Huygens. Aunque este físico holandés estaba dedicado a estudiar la propagación de la luz, lo de que los relojes no dieran bien la hora y se acumularan los errores le traía por el camino de la amargura. Así que agarró el reloj mecánico del momento y cambió la barra de metal chirriante por un péndulo. Por primera vez en la historia del tiempo, había un reloj que solo se retrasaba 10 segundos a lo largo del día. Al fin, tenía sentido medir los segundos. Algo que los babilonios habían inventado 3 milenios antes, pero que había sido imposible medir con precisión hasta este momento. La creación del reloj de péndulo cambió todo. Por fin podíamos tener una referencia temporal fiable para organizar la vida. Si el reloj de bolsillo se adelantaba o retrasaba, podías recalibrarlo con tu reloj de péndulo que tenías en casa. Porque sí, el resto de los relojes del mundo seguían fallando de forma puntual, más o menos 15 minutos al día, vaya. Habría que esperar hasta el año 1921 para que el reloj de péndulo fuera mejorado. El responsable del avance fue William Short, un ingeniero ferroviario que añadió un segundo péndulo dentro de una cámara de vacío. Gracias a esta cámara, William consiguió que el reloj solo se retrasara 1 segundo cada 12 años. Un avance tan espectacular que permitiría medir con precisión los efectos relativistas de la gravedad provocados por el tirón lunar que crea las mareas. Y todo esto antes de que Einstein terminara de revolucionar el mundo con su teoría de la relatividad. Aunque todo el mundo celebraba eso de tener en sus casas un reloj sumamente preciso con el que medir el tiempo, seguía resultando bastante pesado tener que corregir el reloj de pulsera o de bolsillo cada vez que salías de casa. ¿No habría alguna forma de hacer que el reloj de bolsillo fuera igual de preciso? Pues no fácilmente. Incluso a día de hoy un reloj mecánico de pulsera de gama alta puede adelantarse o atrasarse unos 5 segundos al día. Y eso que llevamos más de 100 años desde que los pilotos empezaron a atarse relojes de bolsillo a la muñeca para poder tener las manos libres durante las maniobras. Vaya, así es como nació esto de los relojes de muñeca, no os penséis que era por otra cosa. La solución moderna llegó gracias a los cristales de cuarzo. Veréis, en 1880,
Pierre y Jacques Curie descubrieron los materiales piezoeléctricos. Estos materiales, como el cuarzo, vibraban cuando se les aplicaba una corriente eléctrica. Y además lo hacían también al revés, también generaban una corriente eléctrica cuando se les sometía a vibraciones. Un fenómeno científico que pasó 40 años siendo poco más que una curiosidad. Habría que esperar hasta 1920 para que el cristal de cuarzo encontrara su momento de gloria. Vamos a daros un poco de contexto que lo mismo no tiene mucho que ver con la astronomía, pero que seguro nos ayuda a entender de lo que os estoy hablando. Cuando sintonizas la radio en el 92.6 MHz, esperas escuchar solo esa frecuencia específica. Pero claro, si el equipo que genera esa señal se desajusta, por ejemplo, si en lugar de emitir en 92.6 empieza a hacerlo en 91.6, el receptor ya no podrá captar bien la transmisión. Y no es que, aparezca mágicamente otra señal, sino que ese desajuste entra en una frecuencia distinta donde puede haber otras emisoras transmitiendo. El resultado, interferencias y el caos en la recepción. Si este ejemplo no se ha entendido, dejádnoslo en los comentarios, que nuestro guionista es especialista en esto y lo mismo puede daros un poquito más de luz. Bueno, resulta que este problema lo tenían los operadores de radio en 1920. Las señales se desviaban porque los relojes que regulaban las frecuencias eran imprecisos. La solución llegó con los cristales de cuarzo. Al cortar estos cristales de una manera específica, vibraban a una frecuencia exacta cuando se les aplicaba una corriente eléctrica. Esto permitía generar una señal de referencia muy estable, evitando que la frecuencia se desviara. Y todo esto además utilizando muy poquito voltaje para ello. En 1924, los ingenieros de los laboratorios Bell comenzaron a usar cristales de cuarzo para producir un reloj. En menos de 4 años tenían ya un reloj que acumulaba un error de 1 segundo cada 30 años. Y la precisión solo ha ido a mejor desde entonces. Esto de medir el tiempo ha mejorado tantísimo que consideramos que los cristales de cuarzo son ya una solución barata y no demasiado precisa. La electrónica avanzada utiliza estructuras de silicio con menor porcentaje de fallo. Los laboratorios y los grandes centros de datos utilizan la velocidad a la que los átomos radiactivos pierden electrones para medir el tiempo. De hecho, la medida actual de 1 segundo es el tiempo que tarda un electrón de cesio en oscilar entre sus dos niveles más externos de energía, 9.192.631.770 veces. Gracias a esto, se han obtenido errores inferiores de 1 segundo cada 6.300 años. Y se ve que esta precisión no es suficiente, porque ya existen relojes con un error de segundo cada 30.000 millones de años. Como referencia, eso es más del doble de la edad del universo. Estos relojes funcionan con principios ópticos que, sinceramente, necesitarían otro episodio y al menos 5 pizarras para explicarse bien, pero en resumen consisten en colocar átomos dentro de una especie de retícula de material óptico y excitarlos mediante resonancia óptica. Y luego pasan cosas complejísimas, pero digamos que el resultado es un nivel de precisión que ni los mismísimos átomos se lo llegan a saltar. Estas precisiones de reloj tan increíblemente altas han sido claves en la detección de las ondas gravitatorias de las cuales ya os hablamos en su momento. Sin embargo, la carrera por la precisión también ha traído mejoras a nuestra vida diaria. Por ejemplo, ha permitido aumentar las velocidades de transferencia de datos en Internet, mejorar la seguridad al detectar posibles fallos o tráfico indeseado de información y, por supuesto, es lo que posibilita el funcionamiento de las comunicaciones satélite. Claro, y de que funcionan el GPS y Galileo y otros muchos sistemas de navegación. Para un episodio en el que hemos hablado tanto de medir el tiempo, es hora de que nosotros nos demos cuenta de que el tiempo de este episodio ya se ha acabado. Hoy damos las gracias a la gente que dice que está llegando y aún no ha salido de la ducha, porque nadie lo va a hacer y seguro que se lo merecen también. Así que gracias, Carcatucci, que tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más y muchas gracias a Rebeca en particular. Ella se ha acordado de que podéis apoyarnos económicamente en el enlace de Ko-fi que tenéis en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio con más historietas del espacio. ¡Astrotra!
Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.